Desde el sur, de 8:30 a 10 de la mañana, toda la información está en Megafon Radio. Arranco por las damas. Ivana Rezano del Frente Cumplir. Al respecto de esto, infraestructura, planeamiento, cloacas, servicios públicos. Bien. ¿Qué proponen desde Cumplir o qué quieren llevar al Consejo Deliberante para discutir sobre eso? Bueno, me presento brevemente porque, como vos decís, no nos conocen los vecinos y vecinas. Algunos traeremos más trayectoria de militancia en el distrito. En mi caso, yo hace 17 años que vivo en Almirante Brown. Fui concejal del 2007 al 2011. Y bueno, soy periodista, graduada de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de las Facultades Sociales, y especialista en abordaje integral de problemáticas sociales en el ámbito comunitario, carrera que se dicta en esta universidad, en la Universidad Nacional de Lanús. Así que tengo el honor de ser graduada universitaria en 2 universidades públicas de nuestro conurbano, de nuestra zona. Y bueno, tengo una trayectoria en la militancia social, sobre todo política, y en esta instancia nos formamos parte del Frente Justicialista a Cumplir, que encabeza Florencio Randazzo, en una etapa nueva, distinta, difícil para nuestro país, creemos, y en nuestra provincia de Buenos Aires, obviamente con ciertas resonancias de las políticas nacionales que creemos que están surtiendo efectos negativos en nuestros vecinos y vecinas. Estamos muy preocupados, vemos que estamos cayendo en un deterioro del salario, en un deterioro de la situación social. Vengo de trabajar en desarrollo social del municipio de Almirante Brown, porque en el 2015 formamos parte del frente que ganó el municipio de Almirante Brown. Y en mi lugar de desarrollo social me tocó ver el año pasado fundamentalmente la crisis social más grande después del 2001 en nuestro país y en nuestra provincia de Buenos Aires, donde tuvimos a vecinos y vecinas acercándose a pedir alimentos a desarrollo social porque no podían cumplir desde sus ingresos con el mínimo plato de comida para sus hijos. Ahora, yendo al punto que nos convoca en este momento, nosotros primero aclarar que no nos interesa hacer promesas incumplibles. Tengamos en cuenta que estas son elecciones legislativas, no vamos a elegir un intendente, ni un gobernador, ni una... Entonces, desde ese punto de vista nos parece que sí, el Consejo Deliberante puede cumplir un rol fundamental, que es el de aportar proyectos, propuestas, ideas a las principales demandas de nuestro distrito. Y como vos decías, Almirante Brown es un distrito que, en primera instancia, una de las características que podemos decir es desigual. Tenemos centros urbanos con todos los servicios, con todas las condiciones para el desarrollo digno de la vida de la comunidad, y tenemos grandes zonas llamadas periféricas, donde tenemos barrios que no son de ahora, barrios de 40, 30 años, 20 años, y algunos mucho más recientes con carencia, en algunos casos total, de servicios, y en algunos con lo más básico, pero con muchas necesidades. En ese sentido, nos parece que es fundamental avanzar con un esquema de desarrollo local que tenga como eje la descentralización de los servicios que debe brindar el gobierno municipal, y por otro lado que debe articular con las instancias tanto provinciales como nacionales. En ese sentido, el rol de las delegaciones, que nos parece que hay que reforzar, no se está desarrollando como quisiéramos, dotarlas con tecnología para facilitar la presencia del municipio en todas las localidades. Por un lado, en lo que tiene que ver con la presencia del Estado municipal. Y una de las principales demandas que sí vemos es lo que tiene que ver con las calles, ¿no? Tenemos en Almirante Brown 14.500 calles, de las cuales más de la mitad son de tierra. Así que en muchos años y en años donde se hubiera podido hacer más, la verdad que perdimos mucho tiempo y no estamos teniendo las calles en condiciones. Todos los que recorremos el distrito lo vemos, y nos parece que ahí tiene que estar centrado el principal esfuerzo. Por otro lado, nos parece, en este sentido de la descentralización, volver a plantear y darle importancia a la herramienta del presupuesto participativo. Yo soy autora de la ordenanza que en el 2008 se aprobó en el Consejo Deliberante, y la verdad es que no se desarrolló. Hubo algunos intentos, a nuestro entender, a medio camino. Por lo tanto, nos parece que el presupuesto participativo, no como una cuestión de marketing o para la tribuna, que entendemos que algunos
lo utilizan, sino justamente por eso recalco que soy autora de la ordenanza, porque es un proceso de casi 10 años en el que venimos empujando esta herramienta. En algunos momentos tuvimos más repercusiones desde el Ejecutivo y en otras nada. Y nos parece que es una herramienta que se puede aprovechar en función de que con los vecinos y vecinas detectar cuáles son las principales necesidades, más allá de que obviamente al estar los delegados, al estar los funcionarios municipales, que deberían estar insertos en las problemáticas de los barrios, en ese marco deberían ya tener una idea de cuáles son las principales necesidades, pero digo, dándole la voz a las organizaciones sociales, a los vecinos y vecinas de los barrios, nos parece que las obras, que como siempre también se explica, son limitadas porque el presupuesto es limitado, las obras sean las que realmente se necesitan. Así que nos parece que es importante la herramienta del presupuesto participativo. Muchas gracias, Ivana. Momento de escucharlo a Maximiliano Glorioso, dirigente del espacio Vamos, candidato a concejal en Almirante Brown. Maximiliano, sobre esto, infraestructura, planeamiento urbano, servicios en Almirante Brown, ¿qué visión tienen? ¿Por dónde creen que va el camino? Bueno, buen día, gracias por la invitación. Como decía, mi nombre es Maximiliano Glorioso, soy docente municipal hace 23 años. Y antes que nada, un abrazo solidario a los trabajadores de PepsiCo que fueron desalojados hace un rato, 600 familias en la calle, este gobierno que no solamente deja familias en la calle, sino que además los caga a palos. Es como sobre llovido mojado. Y hablando de sobre llovido mojado, puedo contar que está lloviendo hace varios días y los vecinos y vecinas de Brown lo sufrimos. Para hablar de infraestructura y planeamiento, te voy a contar que hoy salí a la mañana con mis hijos y hasta llegar a la escuela, a la 78 de Bursaco y al Jardín de Lombú, escuelas municipales, las dos, bueno, nos embarramos todo, o sea que algo tiene que cambiar. El actual intendente empezó una obra sobre la calle de Rosas, que hace una semana dejó un caño colgado en la mitad de la calle y el colectivo no pasa. Entonces vamos a hablar un poquito de todo eso. Anoche anduve por Gleu y estaba todo mojado, no había un lugar seco. Todas las calles de barro, como dijo Ivana, más de la mitad de las calles son de tierra y no mejoradas, de tierra a tierra, que están todas inundadas. Nosotros lo que proponemos son proyectos en cooperativas, darle laburo a los vecinos del barrio, trabajando en estos proyectos, en hacer cloacas, en hacer veredas, en hacer calles. Nosotros tenemos la experiencia del barrio de Gleu, de Pueblo Unido, unas tierras que eran 6 hectáreas de tierras totalmente abnegadas, llenas de yuyos, que el gobierno abandonó, haciendo todo una trance inmobiliaria. Nosotros recuperamos esas tierras con 113 familias, las urbanizamos, construimos, hicimos el tendido de veredas, los tanques de agua comunitarios, y creo que eso es un ejemplo de lo que realmente se puede hacer si hay organización del pueblo, de los vecinos. No voy a decir mucho más, con esto creo que nosotros proponemos el trabajo en cooperativas de los vecinos para los vecinos, y sí, tienen que cambiar las calles, tienen que cambiar las cloacas que no hay, y hay un montón de terrenos, como decías vos, que están abandonados por el Estado, y nosotros proponemos la construcción de viviendas sociales. Porque el que va a tener su casa tiene que construir su casa. No hay mucho más que esto. Si hay voluntad política, hay miles de recursos. Nosotros casi sin recursos hacemos un montón de cosas. Los vecinos nos ven trabajando en los barrios día a día y proponemos eso, cambiar un poco la historia desde abajo y a la izquierda. Momento de decirle buenos días al hombre que llegó recién, que justo se sentó en el turno siguiente del micrófono. Estamos hablando de Leonel Del Horno, dirigente de Izquierda al Frente. Te cuento, aparte de decirte buenos días, que de lo que estamos hablando es de planeamiento urbano e infraestructura en el municipio de Almirante Brown. Te pregunto esto, digo, ¿por dónde creen ustedes que hay un camino posible para transitar? ¿Qué hay para proponer desde el Consejo Deliberante para mejorar esto, los servicios básicos, la infraestructura de Almirante Brown para los vecinos? ¿Qué tal? Buenos días. El municipio de Almirante Brown es un municipio de muchos contrastes. Tiene un gran problema desde el centro a la periferia. La construcción, la planificación
tanto urbana como la planificación rural del municipio, tiene serias dificultades en cuanto a que solo se ha privilegiado los centros urbanos. Vemos siempre que hay problemas con respecto no solo al transporte, sino también a la disponibilidad de viviendas. En cuanto a... Perdón. En cuanto a lo que sería el sistema de transportes, vemos que no solamente está privilegiado el transporte automotor, que en cuanto a las líneas de colectivo, por ejemplo, no hay disponibilidad en determinados momentos y horarios en los barrios. Los barrios tienen dificultad para poder movilizarse. Que también hay un serio problema de viviendas sociales. Solamente se está construyendo viviendas para alto poder adquisitivo. Eso se ve por el crecimiento que ha tenido centros como Adrogué, pero que en los barrios nos seguimos encontrando con problemas no solamente de viviendas, sino de abastecimiento de agua, de cloacas, de desagües. Ante la menor lluvia también observamos esto de que se inundan las calles, la gente no puede recibir o transportarse aunque sea con un remis, porque no entran las ambulancias. Por lo tanto, desde lo que es la infraestructura municipal, debería empezar a privilegiarse al revés, desde la periferia hacia el centro. Muchas gracias, Lionel. Momento de escuchar al candidato a concejal del Frente Cambiemos en Almirante Brown, Carlos Regazzoni. Carlos, muy buenos días. En materia de infraestructura y planeamiento urbano, desde Cambiemos, ¿qué imaginan, qué proponen para Almirante Brown? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todos. Ustedes saben, un poco en la ciudad de Buenos Aires, cuando el actual presidente Macri comienza su gobierno, la infraestructura se vio como una prioridad absoluta del gobierno. Es la única manera de crear espacios comunes y realmente de generar un espacio urbano que sea solidario. Y se privilegiaban justamente las zonas más periféricas, sobre todo la zona sur de la ciudad, y las zonas más postergadas, y sobre todo obras que tienen que ver con lo que no se ve y que es lo que está debajo. Las cloacas es un ejemplo, las obras hídricas es otro, y que a veces no lucen como unas palmeras, que yo estoy completamente en contra de las palmeras, que no son algo decorativo, y del otro lado tenés gente que convive con zanjas, con agua estancada de meses y llena de mosquitos. El diagnóstico del Almirante Brown estamos todos de acuerdo. La única diferencia que yo tendría es que la totalidad del Almirante Brown, o sea, está en un severo estado de deterioro. No hay ningún lugar de Almirante Brown que se salve de esta dejadez que el municipio tiene de más de 30 años. Uno va por el centro de Adrogué, las calles históricas. En algún momento ustedes saben que la trama urbana de Adrogué fue ejemplo, cuando se la concibió, fue el primer ejemplo de diagonales y encuentros con rotondas que hubo en la provincia de Buenos Aires. De hecho, fue anterior a La Plata ese desarrollo urbano, y los adoquinados eran un modelo. Hoy en día está todo eso deshecho, para tomar un ejemplo, ¿no? O sea, digamos, el lugar probablemente más próspero. ¿Qué queda entonces en lugares como Gleu, que han sido olvidados sistemáticamente y donde la infraestructura es completamente inexistente? Así que en el diagnóstico coincidimos. ¿Cuál es el plan? Normalmente las inversiones en infraestructura son inmensas, superan con creces la capacidad de un municipio de invertir. El municipio lo que tiene que trabajar sobre todo es primero en la planificación, colaborar con el gobierno provincial en la planificación, y después, obviamente, en los modos de contratación, y ahí yo coincido en que hay que buscar alternativas para que todo el mundo tenga trabajo y para que justamente se beneficie la gente con el empleo que genera la obra pública. En este sentido, el gobierno de María Eugenia Vidal ya comenzó una inversión muy fuerte en todos los partidos del conurbano. En el caso de Almirante Brown, yo diría que primero hay que hacer calles, y las calles lo que se está priorizando son las calles en las cuales pasen colectivos.
porque es el hecho de conectar. Vos entre Espora y Antártida Argentina estás completamente incomunicado, no está a distancia, y cambiará completamente la lógica de comunicación de la zona más postergada de Almirante Brown. Bueno, ahí se están tendiendo los asfaltos. También la prioridad que se ha puesto es que los asfaltos no sean más lo que se hacía antes, esa capa de asfalto sobre una tierra mal aplanada que con la segunda lluvia se deterioraba, sino hacer una obra de infraestructura que dure para siempre, es lo que nosotros decimos, y pueden ver los concretos que se están poniendo, se trata de usar la mejor calidad. Después la otra obra que hay que hacer, obviamente, que es prioridad uno, y el presidente Macri lo tiene como uno de los hitos de su gobierno, es el tema de las cloacas. Ustedes saben que las cloacas son el hecho de no haber agua saneada, o sea, de que el agua corriente no sea de calidad, pues también es verdad que hay mucha agua corriente que en Brown que no tiene ninguna presión. O sea, vos vas a ver en Calzada, la gente no puede abrir la calle, la canilla, porque no le sale agua, y tiene un tendido de agua corriente en muchos lugares. Si vos consideras el impacto que tiene en la salud del agua corriente y en las cloacas, la falta de agua corriente y la falta de cloacas, más o menos es responsable del 2,5% de la mortalidad en diferentes formas, con lo cual es una prioridad sanitaria para nuestro país solucionar el problema de las aguas del conurbano. Almirante Brown está particularmente castigado, tiene 4 arroyos, las Piedras del Rey, Yapeyú, que son un ejemplo de lo que no debería ocurrir nunca. No solo se inundan, y vos tenés en Barrio Lindo que la gente puede tener 1 metro de agua en la casa, sino que además son fuentes de contaminación muy seria para el vecindario. Solo ver lo que ocurre en todo el entorno del parque industrial. Se comenzó con el Yapeyú, la idea del proyecto de la cuenca Riachuelo Matanza, lo que toca Almirante Brown, que está bajo el gobierno de Acumar, es canalizar la totalidad de los arroyos, hacer la obra hídrica definitiva. Con las cloacas ya se empezó, se retomó el plan maestro. En este momento en Claypole vos vas a ver que están los agrimensores recorriendo varias de las calles centrales, proyectando el tendido de las cloacas, que va a empezar en breve. En el caso de los asfaltos también, no sé, en San Pablo, en Malvinas Argentinas, te podría decir en el barrio de Gendarmería, se están tendiendo asfaltos importantes. Y nos queda el agua corriente, que va a venir después, seguramente, y el gobierno de la provincia tomó como una prioridad el otro punto fundamental de la infraestructura de Brown, que es los accesos. El Almirante Brown está aislado. Comparar el grado de accesibilidad que tenés a Presidente Perón, que está al lado, con lo que es Almirante Brown ha quedado completamente aislado. Demorás 45 minutos más en llegar a Almirante Brown que Presidente Perón, y Presidente Perón está 10 kilómetros más lejos de la capital, por una referencia, ¿no? Podría decir La Plata y sería peor la cuenta todavía. Los accesos de Brown es otra de las grandes problemáticas. No es fácil resolverlo porque el planeamiento mismo, o la falta de planeamiento, lo ha aislado. Tanto la avenida Pavón, Camino de Cintura, Camino Negro, o venir desde Quilmes, es un infierno, muy difícil. Ya hay una obra, yo lo hablé con el ministro Dietrich, hay una obra programada para el Camino de Cintura, creo que es crítica. Se está trabajando desde la Richeria hacia La Matanza, pero la idea es, por supuesto, ahora bajar hacia Lomas y Almirante Brown. Te diría que eso es infraestructura. Me falta un capítulo que no es menor, que es el tema energético. Ustedes ven los tendidos de cables en los barrios y son un peligro. De hecho, uno de los principales problemas de salud pública que tenemos en Almirante Brown es el incendio de casillas por las instalaciones eléctricas irregulares. No es sencillo de resolver porque ahí sí que nunca se invirtió, y tenés cientos de kilómetros de cables que son una maraña y que es un problema enorme para los vecinos. El otro día estaba en el barrio Almafuerte y para dar luz a unas canchas de fútbol tiene una conexión directa de un cable de atención y de una columna de atención. Y yo miraba como uno de los vecinos se estaba subiendo una escalerita y estaba haciendo una conexión, y ahí arriba habían 15.000 voltios. De hecho, los casos de electrocución son muy frecuentes por esto. Así que la obra de electricidad, que es más compleja, también se va a acometer. Eso va a llevar un poco más de tiempo, creo.